No importa qué tipo de proyecto de costura desee, su nueva máquina de coser Singer Tradition le ayudará a lograrlo. Su máquina cuenta con variedad de funciones que harán que su proyecto de costura sea entretenido y fácil. Luego de un corto repaso de las partes básicas de la máquina, le daremos una breve demostración del proceso completo para ensartarla. Luego, repetiremos lentamente el proceso de ensartado para que usted pueda seguirlo paso a paso. Repasemos las partes principales de su máquina. El pedal se conecta en el lateral de la máquina y el otro extremo del cable al toma corriente. Encienda la máquina aquí, utilizando el interruptor. La palanca del prensatelas está en la parte posterior de la máquina y esta se usa para subir o bajar el prensatelas. Este es el selector para las puntadas, el cual se utiliza para elegir el tipo de puntada deseada. El selector para el largo de la puntada le permite hacer puntadas cortas o largas. Este es el selector para la tensión del hilo. Para la mayoría de los proyectos de costura, el selector se ajusta en este rango. La palanca de retroceso está ubicada al frente de la máquina y se utiliza para hacer puntadas hacia atrás. Este es el volante, el cual se mueve para subir o bajar la aguja manualmente. Nunca se olvide de dar vuelta al volante en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este es el brazo libre desmontable. Lo puede quitar cuando realiza proyectos pequeños, como dobladillos para pantalones o ropa para niños. Y allí puede convenientemente guardar todos los accesorios de su máquina. Primero haremos un breve repaso del proceso para devanar y ensartar la bobina, y luego lo haremos de nuevo más despacio para que pueda seguir los pasos. Primero se ensarta la bobina antes de ensartar la aguja, y después de haber colocado el carrete de hilo con el sujetador en la máquina y de haber colocado el hilo en esta guía. Coloque el hilo alrededor del disco de tensión de la bobina en sentido contrario a las manecillas del reloj y luego coloque el extremo del hilo en la bobina. Coloque la bobina en el devanador, deslice la bobina y haga presión hacia la derecha y pise el pedal. La bobina comenzará a llenarse. Detenga la máquina para cortar el extremo del hilo. Luego, continúe llenando la bobina. Cuando la bobina esté llena, deslícela hacia la izquierda y quite la bobina del devanador. Coloque la bobina en la caja bobina y luego en la máquina. Cierre la tapa. Ahora pasemos lentamente por el proceso de devanado y ensartado de la bobina para que usted siga paso a paso. Su máquina utiliza una bobina clase 15. Cuando compre bobinas adicionales, no olvide preguntar por este modelo de bobina en los centros de servicio autorizados Singer. Coloque el hilo en la máquina con el hilo saliendo del carrete de esta forma. Si el carrete de hilo tiene una ranura en el borde, coloque este extremo del carrete hacia la derecha, de modo que el hilo no se enrede mientras usted cose. Coloque el sujetador de hilo en su lugar. Utilice el sujetador grande para carretes grandes de hilo. Para carretes medianos, coloque el otro extremo del sujetador hacia el hilo. Para carretes pequeños, utilice el sujetador pequeño que se encuentra en el compartimiento de accesorios. Sujete el extremo del hilo y jálelo hacia la izquierda para que salga del carrete de esta forma. Ahora pase el hilo debajo de esta guía y luego dé vuelta al hilo en sentido contrario a las manecillas del reloj, pasando el hilo alrededor de la tensión del devanador. Coloque el extremo del hilo a través de la bobina, de esta forma, y luego, desde el centro hacia el orificio de la bobina. Coloque la bobina en el devanador. Presione la bobina hacia la derecha. Esto hará que el volante salga del embrague, y esto significa que su aguja no subirá ni bajará mientras esté devanando la bobina. Sujete el extremo del hilo y haga presión sobre el pedal de la máquina. La bobina comenzará a llenarse. Detenga la máquina para cortar el extremo del hilo. Continúe llenando la bobina. Se detendrá cuando esté llena. Presione la bobina y el devanador hacia la izquierda antes de retirar la bobina de su máquina.
Esto hará que la aguja se reposicione automáticamente para continuar cosiendo. Es importante mover la bobina de nuevo hacia la izquierda antes de sacarla. Si no lo hace, la aguja no se moverá cuando dé vuelta al volante. Ahora retire la bobina del devanador de bobinas y corte el hilo. Para colocar o retirar la bobina, verifique que la aguja esté en el punto más alto, dando vuelta al volante en sentido contrario a las manecillas del reloj. Quite la tabla, la extensión de la máquina, y luego abra la tapa con las bisagras. Jale el seguro de la caja bobina para luego sacar la caja bobina. Sujete la caja bobina con una mano y con la otra retire la bobina vacía. Coloque de nuevo la bobina llena. De manera tal que el hilo gire en dirección de las manecillas del reloj. Jale el hilo por la ranura y debajo del dedo. Sujete la caja bobina con el seguro de las bisagras. Ahora, colóquelo en la lanzadera. Le mostraremos rápidamente cómo ensartar la parte superior de su máquina y luego se lo mostraremos de nuevo más lentamente para que pueda seguir paso a paso. Para ensartar la máquina, coloque el hilo en el portacarrete de la máquina. Levante el prensatelas. Dé vuelta al volante en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que la palanca tira hilos esté en el punto más elevado y el indicador del volante esté alineado aquí en la máquina. Pase el hilo por esta guía y luego hacia el resorte de pretensión. Siga la dirección de las flechas hacia abajo en forma de U y luego de regreso. Lleve el hilo de derecha a izquierda, de forma tal que el hilo pase por la palanca del tirahilos. Ahora, lleve el hilo hacia abajo, por detrás de la guía del hilo, y luego ensarte la aguja. Ahora, veamos de nuevo el proceso lentamente, de modo que usted siga paso a paso. Suba la palanca del prensatelas y luego la palanca del tirahilos hacia la posición más alta, dando vuelta al volante en sentido contrario a las manecillas del reloj. Coloque el hilo en la máquina, con el hilo saliendo del carrete de esta forma. Si el carrete de hilo tiene una ranura en el borde, coloque este extremo del carrete hacia la derecha, de modo que el hilo no se enrede mientras cose. Coloca el sujetador de hilo en su lugar. Utilice sujetador grande para carretes grandes de hilo. Para carretes medianos, coloque el otro extremo del sujetador hacia el hilo. Para carretes pequeños, utilice el sujetador pequeño que se encuentra en el compartimiento de accesorios. Pase el hilo del carrete hacia la guía superior. Jale el hilo a través del resorte de tensión, de esta forma. Para ensartar la máquina con mayor facilidad, sujete el hilo entre el carrete y la guía del hilo con la mano derecha. Ahora, fije la tensión sujetando el hilo con la mano izquierda y llevándolo hacia abajo, hacia el canal derecho y luego hacia la izquierda. Pase el hilo de derecha a izquierda en la parte superior, de manera tal que el hilo se deslice hacia la ranura del ojo en la palanca del tirahilos. Lleve el hilo hacia abajo y luego por detrás de la guía horizontal con tornillo para la aguja, ubicada por encima de la aguja. Ensarte la aguja de enfrente hacia atrás, jalando alrededor de 6 a 8 pulgadas de hilo, es decir, unos 15 a 20 centímetros, desde el ojo de la aguja. Antes de comenzar a coser, usted deberá subir el hilo de la bobina. Para hacer esto, sujete el hilo superior con la mano izquierda. Dé vuelta al volante en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto bajará y luego subirá la aguja. A medida que da vuelta al volante, jale con suavidad el hilo de la aguja. El hilo de la bobina pasará por el orificio de la aguja. Coloque ambos hilos debajo del prensatelas y hacia atrás. Ahora está lista para coser. No olvide probar la puntada antes de comenzar a coser su proyecto. Coloque la tela debajo del prensatelas y bájelo. Seleccione la puntada y pise el pedal para comenzar a coser.
Antes de retirar la tela de la máquina, no olvide dar de vuelta al volante en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que la aguja esté en la posición más alta y comience a descender. Luego, eleve el prensatelas para retirar la tela. Esto le ayudará a evitar que el hilo se enrede la próxima vez que cosa. Si al coser nota que se acumula gran cantidad de hilo en el revés de la tela, es porque se ensartó el hilo incorrectamente en la parte superior. Levante la palanca del prensatelas, retire el hilo superior y ensarte la máquina de nuevo. Existe gran variedad de prensatelas para su máquina. Algunos prensatelas se colocan solamente a presión, mientras otros se sujetan al soporte con un pequeño tornillo. Veamos cómo se cambian los diferentes estilos de prensatelas. Su máquina cuenta con una palanca en la parte posterior para retirar el prensatelas. Al accionar la palanca pequeña en la parte posterior del soporte, el prensatelas se liberará. Coloque el prensatelas deseado sobre la placa de la aguja, alineando el soporte del prensatelas con el perno. Baja la palanca del prensatelas para que el prensatelas se coloque en posición. Algunos prensatelas ya vienen con un soporte incorporado. En este caso, deberá quitar el soporte que tenga la máquina en ese momento, para poder colocar uno diferente. Utilice un pequeño desarmador para aflojar el soporte de la máquina y quitar el tornillo por completo. Coloque el prensatelas deseado y reemplace el tornillo. Asegúrelo bien. La felicitamos por la compra de su nueva máquina de coser Singer Tradition. Consulte el manual de su máquina para mayores detalles sobre cómo utilizarla y sus cuidados. Para mayor información, comuníquese con Singer en www.singer.com.